Se dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Toda sociedad siempre implica o busca el proceso de cambio. Y la revolución es una de ellas, porque es un cambio estructural, es un cambio de todo el proceso económico, educativo, cultural que se vive en su momento. Y eso es lo que ha ocurrido ya en el siglo XVIII, la Revolución Francesa. Veamos algunas características fundamentales. Las causas de la Revolución Francesa han sido fundamentalmente económico, político, social e ideológico. Veamos, un aspecto fundamental ha sido el carácter económico. ¿Qué ocurrió con las causas de la Revolución Francesa? Un aspecto fundamental de todo este proceso es que existía este elemento, pobreza. La pobreza cambiaba en el proceso de toda Francia, pero también existía no solamente la pobreza, sino había una sociedad emergente. Existía una nueva clase social, que en este caso era la burguesía. Esta burguesía que estaba emergente, vale decir, estaba en ascenso, ¿ya? Estaba en ascenso. Tenía acumulación de capital, aquí había acumulación de capital, pero no representaban a la clase superior, representaban a una clase inferior por su condición. Entonces, había, ¿qué cosa? Oportunidad de crecer. ¿Quién no lo dejaba? No lo dejaba la corona, en este caso inglesa, perdón, francesa, o las coronas que existían en su momento, porque era un gobierno monárquico. Este gobierno monárquico no le impedía al burgués, al capital o al comerciante a surgir. Entonces ese era un aspecto fundamental. Y la otra parte, que era en este caso parte del pueblo, estaba en extrema pobreza. Una pobreza en el propio, en propias ciudades de Francia se vivía la opulencia ahí, pero también se vivía la pobreza. Y eso es lo que hizo. En el otro lado de la pobreza había la opulencia. La opulencia. ¿Quiénes tenían la opulencia? En este caso, la monarquía. Un momentito. Mientras el otro estaba en pobreza, el otro lado estaba en opulencia. Eso, descontento. Otro aspecto fundamental en la Revolución Francesa fue el carácter social. Social. Nueva clase. ¿Qué cosa existía? Descontento. Descontento. Otro elemento fundamental, vamos a hacer, ¿ya? Existía la parte política. En la parte política siempre se busca este elemento, poder. No solamente en este caso de la nueva burguesía, de la nueva clase, sino ya la exigencia de un nuevo poder. Lo que ocurrió es que la monarquía quería mantener su mismo poder, y lo que existía es que había un nuevo elemento emergente del nuevo poder, que en este caso hasta ahora lo tenemos, que es en este caso el capitalismo, ¿verdad? Y el otro aspecto era la parte ideológica. ¿Qué significaba la parte ideológica? Nuevo cambio. Se busca una nueva estructura. ¿Ya? Ese es el elemento fundamental que ha llevado. Ahí tenemos, por ejemplo, la Ilustración. La Ilustración. Jean-Jacques Rousseau, ¿ya? Voltaire, que decían que la estructura que se vivía en Francia, que era de carácter feudalista, tenía que cambiar. Y cambió. Entonces, este era el movimiento que hacía de que todo este proceso de las causas se avance y se lleven ya a la Revolución Francesa. Entonces, ¿cuáles han sido los elementos de esta Revolución Francesa, ya de este descontento? Han sido fundamentales 3 etapas: la monarquía, la imperial y en este caso la republicana. ¿Cuál es el objetivo? La republicana, porque era nueva condición, que hasta ahora lo vivimos por procesos en este caso de democracia, de elección. En la monarquía, en los estados generales, eran los estados que se juntaron ya los franceses para poder cambiar una nueva estructura, un nuevo estado. Y en la asamblea, ya se genera la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Nacional ya estalla la revolución como tal, ya hay un proceso de un conflicto con en el seno francés. Y en la Asamblea Constituyente ya se desarrolla la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla. ¿Qué significa la toma de la Bastilla?
¿ya? El derrocamiento ya de la monarquía. Era el hecho que cambió ya la historia de la humanidad, porque a partir de este proceso es lo que se vive ya en la época contemporánea, principalmente el carácter capitalista en la cual nosotros vivimos de libre mercado. En la Asamblea Legislativa ya es cuando toman a Luis XVI, ya en este caso preso, apresan está preso el rey. Eso nunca había pasado. Imagínense que para su momento un rey estar preso ya era un proceso diferente, ¿no? Ya en la convención se desarrolla principalmente el hecho de, ya preso el rey, en la convención se desarrolla ya una característica para lo que significa la instauración de un nuevo Estado. Entonces hay un nuevo Estado, la instauración de un nuevo Estado. Ya en el caso del directorio, hay alguien que ingresa, y acá viene en el escenario este señor de Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Se genera como toma el poder en el directorio. Y después de este proceso de Napoleón Bonaparte en el consulado, ya es quien se elige, se autodenomina primer cónsul, Napoleón Bonaparte. Toma el poder. Y después de eso, ya en la época republicana, ya en el proceso del imperio, ya Napoleón Bonaparte ingresa en el proceso de la expansión, ya la expansión de Napoleón Bonaparte. Vean ustedes, el aspecto fundamental de la Revolución Francesa ha sido el proceso del cambio, la nueva estructura, ya el nuevo elemento, ya referidos inclusive a la Constitución y a los derechos que se exigía para toda la población, la representación del pueblo en las decisiones de poder. Eso era lo que se buscaba, pero después se llevó a una condición inclusive de buscar un imperialismo. Es un tipo de monarca, ya que no es de sangre, pero que exige poder porque también lo ha conllevado y ha hecho de que esa condición se dé. No tanto porque existe sangre, digamos, monarca ahí, sino porque le dan poder a la persona, ¿no? Que es en este caso a Napoleón Bonaparte.